ex vicecanciller, ex representante además del Perú ante la OEA. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Bien, pongamos en contexto este tema. El día de ayer a las 5:30 vencía, ¿no?, el plazo para que las autoridades colombianas expulsaran a este ciudadano venezolano. ¿Cómo interpretar en principio esta inacción del país colombiano? A ver, déjeme tratar de explicar este caso porque en realidad es un caso bastante complejo, ¿ya? Mire usted. Y el instrumento jurídico que hay que tener en cuenta en la relación bilateral para este caso es el Tratado de Extradición. El Tratado de Extradición es un tratado del año 1911 que fue modificado en el año 2004. Entonces, ¿cuáles son los hechos que hay que considerar? Primero, apenas se produjo este crimen repugnante, en el 23 de marzo, la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó la ubicación y captura de Tarache a nivel nacional e internacional. Entonces, eso implica, en el plano internacional, que se emite lo que se llama comúnmente una alerta roja de Interpol. Es sobre la base de esa alerta roja que a este hombre lo capturan en Colombia, como se dijo, el 11 de abril. Entonces, desde el momento en que lo detienen, el gobierno colombiano le comunica al gobierno peruano que lo han retenido y que una vez que lo tienen ya capturado, el gobierno peruano tiene que presentar en un plazo de 5 días una solicitud de captura con fines de extradición, es decir, tiene que formalizar la captura. En ese momento, lo que ocurre es que se pide que lo expulsen a este hombre. Y ahí hay dos caminos diferentes. Uno es el camino de la extradición y otro es el camino de la expulsión. La expulsión es un acto unilateral, en este caso de Colombia, y es un procedimiento administrativo. Lo expulsarían por indeseable. Un procedimiento... Ya. Disculpe que le interrumpa, en cuanto a tiempos, este segundo procedimiento, que es la expulsión administrativa, es un proceso más célere, porque es en cuestión de días, ¿cierto? Sí, sin duda, es un proceso muy rápido, basta con que se tome la decisión política de ejecutarlo y se procede de inmediato. El trámite es bastante sencillo, efectivamente tiene usted razón. Ahora, en su momento, la titular, la ministra de la Mujer, señalaba que se habían registrado una suerte de interferencias al más alto nivel. Y esto podría apelar quizás a una falta de voluntad política para que finalmente se haya optado por este segundo camino que usted nos explica, que es esta expulsión administrativa sin llegar a un proceso de extradición que quizás podría tomar más tiempo. A ver, déjeme tratar de explicarlo. Como decía, hay dos caminos. El camino administrativo de la expulsión, que es un camino rápido, inmediato, y el camino de la extradición, que es un camino jurídico, diplomático, un poco más largo, evidentemente. ¿Cuál es el tema? Que como estaba ya vigente esta orden internacional vía Interpol, y es sobre esa base que lo detiene, los colombianos nos dicen a nosotros, presenten la solicitud de detención preventiva con fines de extradición. Y nosotros ahí teníamos la alternativa de presentarla y continuar con el camino de la extradición, o de no presentarla para que ellos pudieran proceder a la expulsión. El tema es que la expulsión, depende de otra área, no depende de el área
judicial de Colombia o del área diplomática. Es una decisión que depende de migraciones, porque es una expulsión sobre la base de que este es un hombre indeseable para Colombia. En ese caso, podían haberlo expulsado de inmediato. Pero ahí el peligro que había es que cualquier abogado que se hubiera podido conseguir este hombre hubiera podido interponer un recurso para que la expulsión sea a Venezuela, no al país Perú. de origen. Exactamente, porque la costumbre en Colombia, y por cierto, esa es también la costumbre en Perú, es que a los delincuentes los expulsan a su país. Y en este caso corríamos el riesgo de que se le expulse a Venezuela, en cuyo caso, como usted comprenderá, nos metemos en un problema bastante serio, porque Venezuela, además, por mandato constitucional, no atiende pedidos ni de expulsión ni de extradición para los venezolanos. Ahora, entonces este hombre hubiera terminado en Venezuela y ahí se quedaba. Ahora, tras esta solicitud, ¿no?, de detención preventiva con fines de extradición, ¿aún estaría latente esta posibilidad de que sea expulsado o, bueno, que sea extraditado en todo caso a su país de origen? ¿Cómo se presenta actualmente esta figura? No, actualmente la cosa es diferente, porque actualmente, dado que el Perú ya presentó este pedido, estamos bajo el marco del Tratado Bilateral de Extradición. Ok. Y ya Colombia contestó que ha iniciado el procedimiento de acuerdo a este tratado. Ayer en la noche han sacado un comunicado diciendo que este miserable va a estar detenido hasta que se produzca el proceso. Ahora, ¿cuál es el proceso? El proceso es que en el plazo más corto posible el Perú tiene que presentar lo que se llama el cuadernillo de extradición. Es un documento judicial en el cual se explican todas las razones desde el punto de vista jurídico por las cuales este hombre va a ser juzgado en el Perú. Y se le pide formalmente a Colombia que lo envíe a nuestro país para ser juzgado. Entonces, lo que ya nos dijeron los colombianos es que va a estar detenido hasta que llegue ese cuadernillo de extradición. Entonces, para tenerlo claro y para disipar las dudas en torno a este tema puntual, esta extradición, de acuerdo al procedimiento que se está emprendiendo desde el Perú, es para que sí o sí retorne a territorio nacional. Ahora, con respecto a este proceso, usted nos señala que sería en el menor tiempo posible. ¿Cuánto implica este menor tiempo posible? ¿Hay algún estimado se hablaba incluso de 6 meses, 1 año? ¿Nos podría dar mayor claridad en ese sentido, por favor? Sí, no se puede decir un plazo preciso, no se puede decir un plazo exacto, pero se puede hacer un cálculo. El cálculo es que si se trabaja rápidamente, más o menos en 1 mes, 1 mes y medio como máximo, el cuadernillo de extradición debería estar presentado. Eso tiene que ser considerado por las autoridades colombianas. Ojalá lo hagan rápido, y yo calculo que más o menos en 6 meses, este asesino debería estar acá sometido a la justicia peruana. Ese creo que es un plazo más o menos razonable que debemos llegar. Ok, muchísimas gracias por disipar estas dudas en torno a este proceso de extradición. Ya nos comenta usted, este proceso sería para que él retorne a territorio nacional y, de acuerdo a lo que usted señala, esto podría durar en la presentación de este cuadernillo 1 mes y medio y, bueno, finalmente para que Sergio Tarache podría calcular un tiempo de 6 meses. Muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos este procedimiento a detalle. Nos acompaña en nuestra edición matinal Hugo de Sela, ex vicecanciller y ex representante de Perú ante la OEA también. Gracias por esta entrevista. Tenga buen día. Gracias también.